Poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores. ¿Qué opinan ustedes? Pero sobre todo, ¿qué piensan dos expertos y reconocidos abogados sobre la independencia del Poder Judicial? Caminen con nosotros. Bueno, señores, ilustres abogados, mi querido doctor Ramiro, ¿cómo anda usted? Manuel, qué gusto verlo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo van ustedes? Están muy elegantes. ¿No les dijeron que era así como sport o no? Es que a mí no me gusta andar mal vestido. Ah, carajo, véalos. Yo soy abogado como ustedes, pero nunca me vestí como abogado. Pero es que ustedes sí son tremendamente bien presentados, ¿no? Señores, entremos en materia, pero me gustaría mostrarles esto para poder hacerles las preguntas que tengo para ustedes. Poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores. No lo comprendo muy bien. Está violándose hoy de nuevo en Colombia por magistrados. El presidente no puede hablar de los magistrados porque la independencia de poderes lo dice. El presidente tiene que decir la verdad hasta donde es posible, porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral que ni es juez, ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa. Lo mismo de Ordóñez, con unas pruebas absolutamente chambonas para decir que se sobrepasó el tope. Esto es lo que va a salir de esto. Doctor Ramiro, doctor Carlos, ustedes que además saben mucho de justicia, pero han tenido relaciones críticas o dependientes de algunos gobiernos en la historia de Colombia, ¿les parece que esto es normal? No, son absolutamente groseras y desinstitucionalizantes, porque el presidente de la República tiene que mantener cordura frente a los magistrados de las altas cortes, cualquiera que sea su discrepancia. Yo creo que el doctor Petro, que dijo que iba a cumplir la Constitución y la ley, en esta materia no la ha cumplido. ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, la forma es inaceptable, por supuesto. Es una falta de respeto que no debería ocurrir. Pero el fondo, como yo lo veo, es que eso es la prueba de que sí hay separación de poderes y sí hay independencia judicial. Porque a ciertos niveles de poder fastidia, incomoda las decisiones de los jueces. Quiero detenerme en esa declaración que tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con Gerson Chaverra. A mí me dicen que eso causó mucha molestia dentro de la Corte Suprema de Justicia. La expresión de un negro conservador, no puede haber un negro conservador. ¿Qué opina de eso? No, pues obviamente que eso es una cosa casi que boba. No tiene sentido salir a hacerle una crítica a un presidente de la Corte por razón de su color de piel, y menos porque no le reconoce al doctor Chaverra su derecho a tener el mal gusto de ser pastranista. Ese es su derecho, cualquiera que sea el color de su piel. Es una cosa realmente desafortunada. No, pues totalmente desafortunado. Y en parte, en ciertos sectores de la sociedad, no solo se expresan a los magistrados y a los jueces, sino en este caso que es una manifestación evidentemente racista y totalmente desafortunada con el presidente de la Corte Suprema. La base de la libertad y de la democracia es el respeto, no solo a los jueces, sino a todas las personas, no solo al presidente de la Corte, sino a todos los seres humanos, independientemente del color de su piel o de su ideología. Ahora, hay quienes dicen que las Cortes están haciendo política. Lo dicen sobre todo los afectos al presidente Gustavo Petro, que le están tumbando la reforma tributaria, buena parte de ella, por razones políticas, que en el tema de servicios públicos y de la CREG, el Consejo de Estado también se pronunció para obstruirse, para ponerse en medio del cambio, que la Corte Constitucional también hizo unas glosas al Ministerio de la Igualdad porque no les cae bien Gustavo Petro. ¿Qué piensa de eso? No, eso es un disparate, porque es que el doctor Petro y su grupo tiene que tener en cuenta que ellos ganaron las elecciones, pero ese triunfo de ellos no implicó cambio de régimen, ni de constitución. La constitución sigue siendo la misma del 91, la misma estructura política, judicial, administrativa. Y eso implica que cualquier presidente se tiene que someter a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, inclusive del Consejo Nacional Electoral. El presidente no puede pretender que cuando hay una decisión del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, es porque los magistrados están haciendo política. En los últimos gobiernos de los últimos años siempre se ha apelado
a una discusión política cuando las Cortes toman decisiones que no gustan o que van en contra de las políticas o las decisiones de los gobiernos. Eso no es en este gobierno. Eso ha sido casi en los últimos gobiernos, no quiero poner ejemplos, pero en las decisiones de la Fiscalía o de la Corte Suprema o de la Constitucional o del Consejo de Estado que no caen bien, siempre se vuelve con el tema de que hay una persecución política de los magistrados. Eso no es cierto. El presidente dice el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente de la República por cuenta de las investigaciones que avanzan en contra de su campaña y de la posible violación de los topes. ¿Quién tiene la razón, doctor Ramiro? Sobre todo no la tiene el presidente Petro, porque la tesis del doctor Petro conduciría a esto. Como yo gané las elecciones y soy presidente, mis cuentas están a salvo del ojo del Consejo Nacional Electoral. Eso no puede ser, porque entonces solamente sería vigilable el candidato perdedor. Y entonces lo que se busca es que todos sean vigilados. Ahora, si hay cargos contra la campaña del presidente, que es lo que digo yo hoy en la columna, pues obviamente el Consejo Nacional Electoral no puede juzgarlo a él porque tiene un fuero. Claro. Y pretender que el Consejo Nacional Electoral diga no, como el presidente es el presidente, entonces frente a él no le toca. No, es que a él lo eligieron fue presidente, no monarca. ¿Cómo ve usted ese asunto, doctor Carlos? El Consejo Electoral es una institución de origen constitucional que merece todo el respeto, igual que las otras cortes. ¿Ok? Y respetar el Consejo Electoral y sus decisiones, pues es respetar la Constitución, que es lo que todos los funcionarios públicos juran cuando toman posesión, de respeto a la Constitución y la ley. En el tema del Consejo Nacional Electoral, allí sí hay un lunar muy complicado, que es el hecho de que uno de los instructores de la investigación contra el presidente Petro sea un parlamentario que está enjuiciado penalmente por supuesto soborno a testigos. Eso no debería pasar en un régimen transparente, porque en eso no le falta razón al doctor Petro, porque es que ese señor es un opositor político, claro que el origen político de allí puede dar esa circunstancia, pero ese señor que está juzgando o investigando esas cuentas, ese señor Álvaro Prada, que es un exparlamentario, ese señor tiene una acusación muy grave. Pero para eso no existe la recusación, por ejemplo. Claro, y lo recusaron y no lo aceptó. Y eso no hay que respetarlo, Correcto, doctor Ramiro. sí, pero entonces eso muestra una debilidad del sistema. Miren ustedes, el presidente Gustavo Petro, en el fondo, lo que dice es que lo quieren tumbar, que hay un golpe de Estado en marcha y que además puede venir en los próximos 3 meses. Y mete de alguna manera también ahí a la rama judicial, en una especie de lawfare o una guerra, digamos, a través de instrumentos jurídicos y de decisiones judiciales. ¿Qué piensan de esas declaraciones del presidente Petro? Eso también es bien equivocado. Mire, yo no creo que haya nadie en Colombia que esté pensando en tumbar a Petro, entre otras cosas, menos a esta parte. A él le faltan ya menos de 2 años. Y entonces, ¿a quién se le ocurre tumbar a Petro para dejar una parte de los colombianos heridos y con esa cicatriz, cuando es mejor dejarlo que termine su gobierno y más bien derrotarlo en el año 2026, como juega el proceso democrático? ¿Qué piensa? Una decisión jurídica no es para tumbar a nadie, una decisión jurídica es para respetar el derecho y la ley. ¿Que tiene consecuencias políticas? Pues sí, todo eso tiene consecuencias políticas, de manera que pues la primera vez que oímos el tema del golpe de Estado causó impacto y preocupación. Ya a estas alturas se ha oído tantas veces, cada 8 días, que ya ha perdido incluso importancia el tema. Yo coincido con el doctor Bejarano de que no hay que volverlo jurídico-político, sino simplemente seguir el tránsito normal de las investigaciones, de los recursos, de las decisiones, y no trastocar las cosas. Señores, y la última, mucha gente que nos ve hasta ahora está como en estado de alerta y de catastrofismo absoluto. Y dicen, estamos ante la peor crisis institucional de la historia de Colombia y de esta no vamos a salir bien librados. ¿Ustedes lo están viendo así? Tenemos unas dificultades y sobre todo una permanente molestia como ciudadanos, porque es que uno se levanta un domingo a leer la prensa y entonces el presidente Petro se fue para la costa o para el valle y allá soltó una pedrada contra alguien. Entonces eso causa desconcierto, eso no educa, eso no contribuye a la unión del país. Y un presidente muy contradictorio, porque lleva todo el tiempo hablando de la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional. Y cuando él habla, tiene voz de suegra. Cada vez que habla, crea un problema complicadísimo. Pero hay futuro después de Petro, espero. Para el país, sí. Colombia, desde los orígenes de la República, hemos tenido que convivir con dificultades siempre.
Este no es el hombre de las dificultades, sino el país de las dificultades. Todo el tiempo hemos vivido y convivido con dificultades muy graves. Hay muchas personas jóvenes que no vivieron lo que el doctor Ramiro y yo vivimos en los 80s, por ejemplo, ¿no? Una situación de verdad muy, muy dramática con el tema del narcotráfico. Pero antes de eso también hubo otros problemas gravísimos, la violencia, y antes de eso las guerras civiles. Y Colombia está firme, las instituciones están firmes, la justicia está firme. No quiero comparar con otros países vecinos, que uno mira, no es por compararse, pero uno mira el vecindario y pues lo que da es angustia y tristeza de cómo destruyeron el Estado de Derecho aquí al lado, ¿no? Los vecinos. De manera que dificultades han existido siempre, pero yo me declaro optimista de que en este caso, como en los otros casos, saldremos adelante. Pues señores, a mí me da mucho gusto tenerlos aquí en el canal RCN, en Noticias RCN. Vengan con más frecuencia aquí a la Avenida de las Américas, los esperamos. Muchas gracias. Estaremos dispuestos. Sí, señor, gracias. Muchas gracias, muy amable por la invitación.